están viendo son las interminables colas que cada día se forman en el nuevo Hospital de Vigo para conseguir una cita médica. La gerencia del hospital se plantea que al menos los pacientes puedan esperar sentados, aunque la última preocupación del equipo directivo del Álvaro Cunqueiro a estas alturas ya es otra. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, se ha ido de vacaciones, teóricamente, pero tras presentar su dimisión, Juan Lázaro, el subdirector de urgencias, lo decías, del Hospital de Vigo, lo deja, se marcha. Ya le buscan, de hecho, sustituto en el Hospital Álvaro Cunqueiro y se va después de imágenes como las que veíamos hace algunos días aquí en el VIAV y que podrían estar detrás de esa decisión desencadenada. La rotura de una cañería provocaba que los pasillos de la unidad de reanimación se anegasen con aguas fecales. Un paciente que se encontraba en ese momento en los aledaños tuvo que ser trasladado evitando el agua. Cuentan que entonces la paciencia de Lázaro pudo verse colmada. Reunión a esta hora del Partido Socialista Ourensano, después de que Besteiro descabezase sus listas al Congreso y al Senado. Hablaremos con la secretaria de organización del PSOE de Ourense, que ha sido muy crítica con la decisión tomada por Besteiro. El PSOE de Ourense no va a permitir que actitudes fascistas propias de vendetas rancias desprecien de esa forma tan burda decisiones democráticas tomadas por la militancia. Bueno, pues hablaremos también del Partido Socialista, de esa crisis que se ha desatado en Ourense con un hombre detrás, en bambalinas, el de Pachi Vázquez. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos Príncipe, muy buenas noches. Yo estoy limpiándome las gafas ya para verlo de Ourense. Bueno, pues muy bien. Fernando Sánchez Salinero, muy buenas noches. María Bastida, muy buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Mucho de política hablaremos esta noche, Pablo. Si hablamos del PSOE, que también ha dado algunas pinceladas de su programa electoral, cosas repetidas como modificar el concordato, pero también alguna novedad como la educación obligatoria, por ejemplo, hasta los 18 años. Programa de cara a esas elecciones del mes de diciembre, del 20, por cierto, que 14 días antes las va a ver en Venezuela, el 6 de diciembre. Hoy visita nuestro plató uno de los humoristas más prestigiosos de aquel país, Laureano Márquez. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Encontrarnos en el humor, encontrarnos en la risa y encontrarnos en la posibilidad de transformarnos, de ser mejores, de tener esperanza. La esperanza se construye y la esperanza es esperar un mundo mejor. Y nosotros podemos y tenemos la capacidad de construirlo. Y casi también para chiste, desde luego lo ha exprimido hoy nuestro compañero Lois Balado, la visita del secretario de Estado norteamericano a nuestro país y la recepción que le ha hecho el ministro Margallo, que estaba en boca de todos, ya saben, por las palabras de Montoro hace solamente unos días, con regalo incluido. Sing? No, this is really very, very nice. My gosh, look at that. That's an incredible gift. What? Well, tonight when I get home, I will... What? John Kerry, que ha mantenido varias reuniones en nuestro país, entre ellas con Rajoy o Pedro Sánchez, y que se ha comprometido a llevarse a Estados Unidos la tierra contaminada de Palomares medio siglo después. Empezamos. Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño. El ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Laureano Márquez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, un auténtico placer recibirlo aquí en el plato de VIAV. Hablábamos por teléfono con usted hace unos meses y tenemos la suerte de poder verlo en persona. Está de viaje aquí en España presentando su último espectáculo, ¿Por qué somos como somos? Un hombre de grandísimo prestigio en Venezuela, humorista, pero no solo humorista, ha sabido canalizar a través del humor lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos. La primera pregunta, ¿por qué son como son los venezolanos? Bueno, muchas gracias, Fernando, ante todo por la invitación. Bueno, somos como somos, entre otras cosas, porque somos de origen español y llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Nosotros tenemos una herencia cultural
Nosotros tenemos una manera de configurarnos históricamente. Bueno, somos un pueblo caribeño, somos un crisol de razas y bueno, de cada una de ellas hemos tomado cosas buenas y cosas negativas. Y eso nos va definiendo. La historia. Vamos a conocer un poco mejor a Laureano Márquez, como decíamos, de origen español, nacido en Canarias, Sí. emigró muy jovencito, siendo un niño, a Venezuela, una peripecia que compartimos muchos gallegos también, que también Sí es. acabaron en ese mismo país. Como decía, una persona muy conocida en Venezuela. Vamos a conocer, como decía, un poco más del trabajo que está haciendo nuestro invitado de esta noche allí en Venezuela. Es una voz discordante en una Venezuela en ocasiones silenciada. ¿Qué es lo primero que hace Pandora? Destapó la caja. Se escaparon todos los males de la humanidad, pestes, epidemias, cataclismos, terremotos, se escapó incluso no me acuerdo cómo se llama, pero también se escapó de ahí. Laureano Márquez utiliza la risa como arma y se aferra al humor como escudo. Nacido en España hace 52 años, como tantos otros, emigró de pequeño a Venezuela para quedarse. Allí hizo su vida y allí lleva más de 3 décadas intentando hacer reír a todo un país. Primero en la radio, luego en la televisión y en ocasiones también sobre los escenarios. El conquistador español nos trae algo fundamental, que es nuestra actitud frente a la ley. El conquistador español recibía las leyes del rey de España, se las ponía en la cabeza y decía, se acata pero no se cumple. Exactamente lo mismo que hacemos hoy todos. Sus estudios en ciencias políticas están continuamente presentes en su discurso. Su humor navega en la frontera de lo que allí se considera políticamente incorrecto, especialmente hoy en una sociedad venezolana que se fractura entre chavistas y opositores. Tras más de 15 años de gobierno bolivariano, Venezuela se enfrenta el próximo diciembre a unos comicios que podrían abrir aún más la brecha. Esto que acaba de suceder es una muestra de que la gente percibe una ausencia de libertad. Porque si no, sí, hay una sensación. Así como cuando uno lo atracan, que hay una sensación de que lo están atracando. Y es que el encarcelamiento de opositores como el de Leopoldo López están siendo criticados por la comunidad internacional, que cada vez más observa con escepticismo el estado de los derechos civiles y la libertad de expresión en este país sudamericano. Pero Márquez no se muerde la lengua, no duda en rebatir a los defensores del régimen, dentro y fuera de sus fronteras, como en esta carta abierta a Juan Carlos Monedero. Monedero no ve la película, se queda en los tráiler, que están muy bien montados para vender una historia taquillera. Monedero no sabe que ya nadie se atreve a manifestar en Venezuela, no porque este gobierno sea fabuloso, sino porque tenemos miedo. Miedo de que nos asesinen por decir lo que pensamos, miedo de salir a unas calles, donde los cuerpos policiales son nuestra principal amenaza. Su humor es un continuo acto de reivindicación y protesta, y también una proclamación de identidad. Bueno, nunca o mucho tiempo hacía que no se hablaba tanto de Venezuela en España. En los últimos tiempos casi se ha incorporado prácticamente a las informaciones de política nacional, con muchos nuevos líderes que han introducido a Venezuela en el discurso. La primera pregunta, Laureano, tiene que ver con cómo está Venezuela. ¿Cómo dejasteis Venezuela los días antes de veniros para aquí a este periplo por España? Bueno, Venezuela no anda nada bien en ninguno de los órdenes que forman parte de la vida normal de un país. Venezuela vive una situación política de mucha intolerancia. Nosotros vivimos una situación en la cual los poderes, la división de poderes prácticamente ha desaparecido, la libertad de expresión está gravemente amenazada, la independencia judicial no existe en Venezuela. En el plano económico estamos viviendo una crisis terrible después de un periodo en el cual el petróleo, que es nuestro principal producto, llegó a $100 el barril, produciendo más de 1 millón de millones de dólares de ingresos. Y bueno, la gente hoy en Caracas se levanta de madrugada para hacer colas para conseguir alimentos. En el terreno sanitario, nuestros hospitales están más o menos un poco peor que lo que hemos visto hoy acá en la entrada de la emisión. En fin, nosotros estamos en una grave crisis de gobernabilidad, en una grave crisis económica, incluso en términos de alimentación y algunas otras cosas, casi que al borde de una crisis humanitaria. Porque ¿cómo es el día a día de un venezolano medio en estos momentos? Efectivamente, trascienden desde hace tiempo esas inmensas colas, esos supermercados desabastecidos. Sí. ¿Cómo es el día a día de un venezolano que viva en Caracas? Sí, bueno, mira, la gente en medio de las circunstancias trata de llevar vidas normales, pero bueno, hay que hacer colas para conseguir alimentos.
El que no hace las colas es porque compra alimentos en reventa, lo que aquí creo que se llamaba en la época de Franco Estraperlo, que nosotros llamamos bachaqueo. El bachaqueo es el que compra, por ejemplo, esto, una botella de agua, esto para mí es una cosa valiosísima en este momento, porque el agua nosotros no la estamos encontrando porque, bueno, no hay plantas embotelladoras. Entonces, la situación es que la gente anda, sobre todo la gente más humilde, en una permanente búsqueda de alimentos, o bien para su consumo, o bien para revender, porque eso se ha convertido en un buen negocio, mucho mejor que trabajar, porque además tenemos la inflación más alta, o una de las más altas del planeta, no recuerdo si seguimos siendo la más alta. Entonces, a todo esto hay un clima de inseguridad muy grave y además unos cuerpos policiales que no protegen a los ciudadanos. Entonces, bueno, el clima realmente de la vida cotidiana, en la noche, por ejemplo, la ciudad se vuelve difícil, la gente no sale. Nosotros a veces hemos hecho los espectáculos en horarios más convenientes para que la gente pueda ir, porque la gente acercarse hasta allí. Utilizabas la palabra miedo en una de las múltiples intervenciones que tú haces, en los múltiples canales que utilizas. Miedo, ese miedo físico a la inseguridad, pero miedo también a lo que te pueda pasar como consecuencia de lo que está sucediendo allí con las libertades. Bueno, yo creo que todos los que en Venezuela disentimos en este momento tenemos miedo y nos medimos mucho al hablar. Y tenemos mucho cuidado en las cosas que decimos y tenemos mucho cuidado en las cosas que escribimos. Eso es vivir en miedo. Después, por otro lado, bueno, el gobierno se encarga de azuzar ese miedo, de exponerte en los medios de comunicación del Estado. Es decir, lo que yo digo en esta entrevista podría salir en un medio de comunicación del Estado y podrían usarla para descalificarme. Allá está Laureano Márquez diciendo estas cosas en España, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Yo creo que nosotros, cada ciudadano tiene que cumplir con sus responsabilidades. Creo que en Venezuela este es un momento muy acuciante de nuestra historia, en el cual bueno, nosotros tenemos que lograr nuevamente un modo de vida de coexistencia democrática, un modo de vida tolerante, en el cual pueda haber alternabilidad de poderes, en el cual disentir no sea objeto de que tú seas fascista o golpista o eso implique una agresión o una multa por escribir o por publicar un artículo. Ese tipo de cosas pasan en Venezuela, ¿no? Bueno, Laureano Márquez, como decíamos, es humorista, pero es mucho más que un humorista. En estos momentos, bueno, pues es una voz crítica dentro de Venezuela. Hace unos días un artículo tuyo fue trending topic, de los que habitualmente escribes, se titulaba Arriba cadenas, corrígeme si me equivoco. Entre las cosas que decías esta: quizá la tarea de más acuciante urgencia que los venezolanos tenemos por delante es recuperar el amor propio, el sentido de orgullo de las múltiples cosas buenas que también somos. Sí. ¿Tiene una crisis en estos momentos de autoestima Venezuela también? Sí, nosotros los venezolanos nos estamos, bueno, fíjate, yo he hablado en esta primera parte de las cosas duras que estamos atravesando y nosotros tenemos que empezar a poner énfasis también en lo que tenemos de bueno. ¿Qué tenemos de bueno? Pues muchas cosas. Hablaba en este artículo concretamente del poeta Rafael Cadenas, que ha sido reconocido con el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Y bueno, eso es un orgullo para nosotros, es una contribución a la poesía en lengua castellana importante, así dicen los jurados del premio, pero nosotros tenemos el sistema de orquestas juveniles, nosotros tenemos al maestro Dudamel, nosotros también somos la tierra de Andrés Bello, de Antonio Lauro, nosotros somos la tierra de Francisco de Miranda, precursor de la independencia americana y participó en las 3 revoluciones más importantes de su tiempo. Nosotros somos el país de Arturo Uslar Pietri, premio Príncipe de Asturias en las letras, de Jacinto Convit, premio también Príncipe de Asturias en el área de la ciencia. Venezuela es un país que a lo largo de su proceso histórico también ha tenido notables avances. Yo soy graduado en la Universidad Central de Venezuela, que es patrimonio de la humanidad. Su aula magna tiene unas nubes acústicas que fueron diseñadas por Calder, que era un hombre extraordinario. Nosotros tenemos capacidad. Nosotros hemos exportado casi 2 millones de personas de primerísimo nivel, formados por universidades venezolanas y gente muy calificada. Aquí ayer coincidí con 200 de esas personas en un teatro en Coruña. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Que nosotros
tenemos esperanza y por eso subrayo siempre la esperanza. Y la esperanza no es que el petróleo aumente de precio como espera el presidente Maduro. La esperanza que tenemos los venezolanos y que tienen los españoles es la conciencia, es la inteligencia y es la cultura. Esa es la única esperanza de los pueblos. Crecer culturalmente, producir poetas como Rafael Cadenas que nos hacen sentir orgullosos de ser venezolanos. Hay una diáspora en estos momentos de Venezuela. Hablábamos de que tú fuiste una de esas personas que de España se fue a Venezuela. Imagínate en Galicia, lo que podríamos contar de todos los gallegos que se marcharon a Venezuela. Bueno, a todos los de origen español nos llaman gallegos en América. Hay en estos momentos una sangría de talentos y de personas que consideran que Venezuela no es el mejor momento para vivir en este instante. Sí, cómo no. Eso es innegable. Nosotros nunca habíamos sido un país de emigrantes. Al contrario, Venezuela fue un país que recibió inmigración. Yo mismo soy producto de esa inmigración y tantos gallegos que llegaron a Venezuela y a otros lugares de América a trabajar. Venezuela en los últimos años se ha convertido en un país que ha exportado casi 2 millones de personas. Eso es mucha gente para nosotros que no lo habíamos tenido nunca. Y además son gente de primera formación, de cuarto nivel, profesionales universitarios y profesionales técnicos. Y bueno, eso ha tenido repercusión en el país, naturalmente. Se ha hablado mucho de la parte buena de Chávez, esa capacidad que en un momento determinado tuvo de sacar de la exclusión y de la pobreza a miles de venezolanos. ¿Es así? Bueno, yo creo que Chávez lo que hizo fue conectar un discurso defensor de la pobreza, pero de allí a resolver el tema de la pobreza. Pero él dignificó a una parte de los venezolanos que estaban fuera. Yo creo que Chávez hizo un discurso que le llegó a la gente y que fue un discurso de inclusión y que fue un discurso de buscar mejores mecanismos de coexistencia social, de distribución de la riqueza. Eso, para mi punto de vista, se quedó solo en el nivel del discurso. Bueno, sí se hicieron cosas, por ejemplo, sistemas sanitarios con el Plan Barrio Adentro, o sistemas de becas. Bueno, hay un montón de cosas que creo que son innegables, pero que se convirtieron fundamentalmente en temas asistenciales. Mientras eso iba pasando, la economía del país, que es la verdadera fuente de riqueza de los pueblos, se iba destruyendo. Entonces, la gente dependía exclusivamente de las dádivas del Estado. Entonces, ahora que el Estado no tiene ingresos, bueno, la pobreza venezolana está en el mismo nivel en el que estaba cuando entró Chávez, o cuidado si no está en un nivel superior. Es decir, yo no soy experto en el tema de pobreza, pero entiendo que la pobreza hay que atacarla por varias vías. Efectivamente, quien está pasando necesidad hay que asistirlo en lo inmediato, pero también creo que hay que generar políticas de largo alcance que acaben con la pobreza. Eso no lo hemos tenido en Venezuela. Por el contrario, las políticas económicas han sido políticas generadoras de pobreza. Entonces, claro, ¿el Estado ha distribuido? Sí. ¿El Estado ha llevado médicos, ha dado alimentos, ha subvencionado a la gente? La ha subvencionado. Pero ahora que no hay cómo subvencionar, la gente está en una situación terrible. ¿Qué diferencias hay entre Chávez y Maduro? Bueno, creo que Chávez conquistó con su discurso a la población venezolana. Creo que Maduro fue un endoso de Chávez. Es decir, Chávez dijo, hay que votar por Maduro, y la gente votó por Maduro. Creo que Maduro no tiene el liderazgo que tenía Chávez. Creo que Maduro ha insistido. Yo no creo que Maduro haya hecho nada más grave de lo que habría hecho Chávez, solo que Maduro le ha tocado pagar los platos rotos de la política anterior. Es decir, cuando el ingreso petrolero empezase a bajar como estaba previsto, esto iba a explotar. Es decir, que la inconsistencia de una política económica que no ha ayudado a que el país crezca, ni mejore, ni se generen fuentes de trabajo. Bueno, en estos momentos, como decíamos, Venezuela está muy presente en el discurso político español, coincide con la llegada a la escena política de Podemos. Algunos de sus dirigentes fueron asesores del gobierno de Hugo Chávez y posteriormente continuaron con el de Maduro. Vamos a hacer una pequeña recopilación de políticos españoles que utilizan el caso de Venezuela en ambos sentidos, para tirarse los trastos o para reivindicar algo de lo que allí sucede. Por eso el populismo español, el populismo que hay en España, que no solamente ha aprendido de Venezuela, sino que ha contribuido a que eso ocurra.
Yo jamás he asesorado a nadie para que repriman a nadie, ni para que golpeen a nadie, ni tampoco para que muerdan el cuello a los niños y les saquen la sangre, que a la vista del tono del caballero que intervenía daba la impresión de que algunos nos dedicamos a eso. Decenas y decenas de miles de caras serenas y preñadas de futuro, miles de Chávez. Si alguien quiere saber quién era Chávez, quizá le baste con ver quiénes eran los canallas que festejaron su muerte y quiénes eran las gentes humildes que le lloraron. Y lo que dice Podemos es que está a favor del régimen bolivariano chavista hoy de Maduro en Venezuela, que en el Parlamento venezolano te pueden romper la nariz impunemente mientras hablas en la tribuna, como le hicieron a María Corina Machado. Reconozco que estoy indignado por lo que he escuchado en algunos medios de comunicación y en particular en algunas tertulias. No se me olvida que hace un año moría Manuel Fraga y hoy he escuchado decir barbaridades sobre Chávez con su cadáver aún caliente, a los que hace un año nos decían que teníamos que despedir como uno de los padres de la democracia a un franquista, a un ministro de un dictador, a alguien que firmó sentencias de muerte. Imita ou mude as súas políticas, señor Feijóo. Está exterminando a este pobo. Cal é o seu modelo económico? Moitas grazas, presidente. O modelo económico do señor Maduro. Quédese con él, señoría. No. El delito principal de Chávez, el que ha concitado tanta ira, es que Chávez ha dicho que era posible algo diferente. Y de repente lanza una idea de que existe un modelo alternativo, ¿no? Es decir, imaginaos lo que significa que de repente en España se supiera que, habiendo 150 desahucios diarios, en Venezuela el año pasado se construyeron 200.000 viviendas y se entregaron a sectores populares. Bueno, muy presente, como decíamos, son declaraciones realizadas en el transcurso de varios años. ¿Estaba muy presente Monedero en la política venezolana? ¿Era un personaje conocido cuando asesoraba al gobierno bolivariano? No, en Venezuela no. Es decir, Monedero, nosotros supimos, bueno, yo al menos, que era, se hablaba, pero estaba como muy bajo perfil todo eso. Nosotros supimos de todas las asesorías de Podemos y de Monedero y luego de que esto ha sido escándalo aquí, ¿no? O sea, eso ha trascendido mucho más en Venezuela después de haber sido puesto en evidencia en España. Pero efectivamente es un hecho público y notorio. ¿Y qué te parece que esté Venezuela tan presente, que forme parte un poco del juego político aquí también, que Venezuela se esté utilizando como arma arrojadiza, casi entre unos políticos y otros? Es que eso sucede, creo yo, entre otras cosas, porque, bueno, yo creo que uno es un poco corresponsable de aquello que asesora, ¿no? De alguna forma. Es muy difícil librarse de eso. Entonces, bueno, creo que la presencia concretamente de Podemos en la política venezolana y sus simpatías, bueno, han suscitado aquí inquietud. Y bueno, porque la gente también percibe que el camino nuestro camino político quizá no es el más saludable para una nación, en términos de bueno, tolerancia política, respeto a la diversidad, posibilidad de manifestar, posibilidad de expresión. O sea, hay una serie de cosas que... Pablo Iglesias se ha ido alejando en los últimos tiempos del discurso de Maduro, pero en cualquier caso, muy bien. Claro, se vincula un poco con, en general, la izquierda europea. La izquierda europea hace poco, en el Parlamento Europeo, no votó a favor de una condena que se hizo de lo que estaba pasando en Venezuela. Sí. Yo no sé si qué explicación le concedes al hecho de que, bueno, hay una parte de la izquierda no solamente española, sino del conjunto del continente que consideran que Chávez y Maduro aportaron cosas interesantes a Venezuela y que en cualquier caso no es tan sencillo dirimir quiénes son los buenos y los malos. Parece que es todo lo que se piensa. Sí, bueno, yo pienso particularmente que la revolución venezolana tiene buen lejos. Es decir, se ve muy bien desde la distancia. Lo difícil es vivir allí 17 años de este proceso, ¿no? Y la cotidianidad que esto implica y lo que... el otro día una amiga en Roma me decía, oye, para mí es venezolana, es muy difícil explicar el caso venezolano, la gente me pregunta y yo no puedo explicar, dame 3 palabras. Y dije, coño, no sé. Coño, no sé. Sí, digo, bueno, agarra esas 3. Porque en verdad es muy difícil de explicar. Pero a mí me indigna un poco el hecho de que gentes que en sus países no tolerarían
una cuarta parte de lo que está sucediendo en Venezuela en términos de agresiones a la libertad, de persecución política, de silenciamiento de medios, etcétera, etcétera, sean tan defensores de un proceso que así está haciendo en Venezuela. Entonces, yo creo que la izquierda europea, es decir, a mí me parece que entre la izquierda extrema y la derecha extrema hay como una diferencia. La izquierda siempre logra, la extrema izquierda siempre logra como una indulgencia. Nadie condena a Fidel como condenamos a Pinochet. O sea, todos estamos de acuerdo en que Pinochet fue un sinvergüenza, pero no todo el mundo está de acuerdo en que Fidel fue un dictador o es un dictador igual que Pinochet. ¿Por qué? También porque la derecha es mucho más descarada. O sea, yo fui al Museo de la Memoria en Chile y veía las imágenes de Pinochet hablando en televisión. Si ustedes piensan que nosotros vamos a defender los derechos humanos, nosotros no hemos venido aquí a defender los derechos humanos. Si ustedes piensan que nosotros hemos venido a devolverle a Chile la democracia, nosotros no hemos venido a devolverle a Chile la democracia. Decía Pinochet abiertamente. Este tipo es un descarado completo. O sea, Fidel nunca haría algo así, ni Maduro tampoco. Todo lo hacen en nombre de la democracia y en nombre de la libertad. O sea, en nombre de la libertad está preso Leopoldo López y en nombre de la democracia se cierran medios de comunicación. ¿Y no ha habido una cierta connivencia desde Europa también con gobiernos, ya no solamente hablo de Venezuela, sino de toda Sudamérica, que estaban haciendo lo que estaban haciendo, sí, ya en el otro lado, digamos, claro, desde la derecha? Parece, sí, hay también quien critica aquí desde la izquierda que se pone una lupa, sí, sobre Maduro, que no se puso antes, con otros dirigentes que eran unos sátrapas, que estaban vendidos al oro de Moscú, al oro yanqui, etcétera, etcétera. Absolutamente de acuerdo. Yo sí creo que con Venezuela lo que ha habido fundamentalmente es un negocio. O sea, Venezuela ha sido negocio. No solamente ha sido negocio para los venezolanos que hemos, o sea, que hemos vivido en un negocio. Nosotros vivimos en un país con concepto de renta y de rentismo, donde se puede hacer multimillonario de la noche a la mañana con negocio fraudulento. Este ha sido el gobierno más corrupto de toda nuestra historia. Pero además de eso, es decir, los otros países, es decir, si hay un señor repartiendo, que tiene mucho dinero y lo está repartiendo por toda la cuadra donde tú vives, tú no vas a decir que ese señor es un desquiciado. Tú vas a tratar de pasar frente a su casa y tratar de agarrar una bolsita de ese dinero, que es lo que ha hecho todo el mundo con el gobierno de Chávez. Pues si Chávez está repartiendo dinero, pues vamos a ello y vamos a hacer negocios con él. Y Chávez necesita fragatas, pues vamos a venderle una fragata. ¿Para qué van a hacer esas fragatas? ¿Para reprimir a su pueblo? No lo sé, yo le vendo fragatas. Bueno, pero esto pasa en otros países también. Claro. Estamos hablando de Siria. ¿A quién le está vendiendo armas a Siria? Así es. Claro. O sea, yo creo que la sociedad internacional tiene que plantearse, el mundo tiene que plantearse sobre otros problemas y otras cuestiones. El mundo tiene que debatir su destino. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué la gente piensa eternizarse en el poder y con los graves trastornos que causa cuando alguien decide, bueno, yo me quedo aquí para siempre y yo mando y yo gobierno y yo dispongo? Pues eso no es un buen camino. No quiero acaparar a Laureano, enseguida voy a compartir mesa con mis compañeros, pero ¿qué va a pasar el 6 de diciembre? ¿Hay riesgo de enfrentamiento civil en Venezuela en estos momentos? Porque se habla de esta posibilidad también. Bueno, yo pienso que en Venezuela lo que va a suceder el 6 de diciembre es lo que pronostican las encuestas y todos los estudios de opinión, que una amplia mayoría de la oposición va a expresar su deseo de cambio. Sí. Y ese deseo se va a expresar en un nuevo parlamento. La única posibilidad de que eso no suceda es que el gobierno lo impida por las diversas maneras que podría el gobierno impedir algo así. Suspender, cambiar las elecciones, alterar los resultados electorales o presionar a la gente para que no vote. ¿Y eso puede suceder? Bueno, eso ha sucedido en las elecciones venezolanas. Nosotros hemos tenido unas elecciones que no han sido justas, que no han sido equitativas, un sistema electoral en el cual no se ha permitido a la oposición auditar, un sistema electoral en el cual los jefes del sistema electoral se manifiestan abiertamente y públicamente partidarios del gobierno y del partido político de gobierno, usando además su emblema en el brazo. Sí, bueno, eso es una cosa de un descaro insólito. Bueno, pero la sociedad democrática venezolana entiende que el único camino que uno tiene es el camino de la democracia y es el camino de las elecciones. Y en ese tenemos que insistir.
Carlos Príncipe. Yo antes hablábamos de que teníamos un personaje conocido, ¿no? Ahora estuve recordando otro Rangel, José Vicente, que es de él. ¿Conoces a mi primo? ¿Qué? Pues sí, lo conozco. Pero este ha roto. José Vicente Rangel fue uno de los fundadores de un movimiento que se llama Movimiento El MAS. En los años 60 fue la guerrilla que bajó, digamos, de las montañas, de los que en América Latina intentaron hacer una vía urbana, democrática y tal. Y este fue ministro con Maduro, ¿no? Sí, y con Chávez fue vicepresidente y ahora ha roto con ellos. No. José Vicente, digamos, yo creo que no ha roto. Está en una actitud, bueno, dubitativa, ecléptica un poco, pero no, yo creo que él sigue siendo un respaldo del régimen y además tiene un programa de opinión, de entrevistas que hace los fines de semana y donde entrevista fundamentalmente gente afecta al proceso, sí. Está claro la duda. Totalmente. Pero sigue siendo una pieza muy activa de la política venezolana. ¿Ernesto? Bueno, yo te voy a preguntar por mi primo, que también anda por allí y tal. No, ya sé que no es tu primo, pero no voy a preguntar ¿Dónde está? por mi primo, que también anda por allí y tal. Me hubiera gustado, estoy encantado de conocerte, me hubiera gustado tener tiempo para que debatiésemos un poco más entre Pinochet y Fidel, pero no es el tema de esto. Yo te quería hacer, si Fernanda me deja, 2 preguntas, Laureano. Yo creo que en el humor tiene que estar todo permitido, es decir, el humor no tiene límites. Entonces, yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto tú puedes ejercer humor en un país donde tú mismo reconoces, y todos reconocemos además, que no existe la libertad de expresión, ¿no? Esa era la primera. Y la segunda pregunta era, ¿de qué forma en tu día a día, en tu actividad diaria, te afecta el ser un disidente, el ser un crítico, el ser un opositor? Es decir, ¿de qué forma te afecta a ti la posición que ocupas en la sociedad venezolana? Bueno, fíjate, en el caso de la expresión del humor, bueno, uno va sintiendo limitaciones. En el caso del medio para el que escribo, el diario Tal Cual, primero era un diario, ahora somos un semanario y creo que si las cosas siguen así terminaremos siendo anuario. Ya eso es una limitación. La otra limitación es que nosotros, a mí en mi caso concreto, me han puesto multas por artículos escritos en la prensa. Y un juez nos sancionó con una multa para el periódico, con una multa para mí. En la vida cotidiana nosotros no podemos trabajar en espacios públicos. Los teatros del Estado no podemos trabajar allí, no podemos quedarnos en hoteles del Estado, ni viajar en líneas del Estado, líneas aéreas del Estado. En el espacio donde yo puedo presentarme, pues ejerzo mi libertad de expresión, que es en el teatro. Perdona, ¿a ti te piden los guiones antes? Por ejemplo? No te los piden. No, yo en el teatro digo lo que pienso y yo escribo lo que siento. No escribo todo lo que pienso, pero todo lo que escribo lo pienso. Eso está bien, no sucede siempre. Pues mira, sí, yo releo mis artículos y los he cambiado a la luz de posibles sanciones. Y además de eso, bueno, ¿qué otro tipo de cosas? Los medios del Estado nos aluden con frecuencia, nos critican, nos exponen al desprecio público. Pero tenemos amenazas. ¿Miedo a la cárcel, como ha sucedido con opositores? Bueno, no, yo no he recibido ninguna amenaza de prisión hasta el momento. Perdona, no sé si puedo hacerle una pregunta, Laureano. Tú que naciste en Canarias, me imagino que conoces cuál era la situación del humorismo en el régimen franquista en España y tal. Por lo que tú cuentas, ¿qué se parece? ¿Más a los años 40, 50 de este país? Es decir, al que había aquí en los tiempos más duros del régimen. No, yo creo que nosotros... nuestro proceso ha sido inverso. Yo creo que, no sé si hablo bien, pero me da la impresión de que el proceso del franquismo fue como más de apertura hacia el final. Sí, hacia el y nosotros veníamos de la apertura hacia el cierre. Y bueno, obviamente que todavía no se ha cerrado del todo, pero se ha cerrado muchísimo. Yo recuerdo que cuando este gobierno comenzó, nosotros hacíamos una obra de teatro que se llamaba La Reconstituyente. Era una obra muy crítica de la transición de Caldera a Chávez. Y era muy curioso porque los ministros iban a ver la obra
y se reían y aplaudían. Y entonces el propio José Vicente Rangel, tu pariente, nos dijo una vez en el... No, yo sé. Compañero de armas. Bromeo. José Vicente nos dijo una vez en el camerino que eso era una muestra de la tolerancia tan amplia que tenía Chávez. Yo eso se lo comenté a un periodista venezolano, Fausto Mazó, y Fausto me dijo, espera que no tengan el respaldo del 80% de la población y verás la tolerancia. Y efectivamente tenía mucha razón Fausto Mazó, en la medida en que el apoyo de la población se ha ido recortando, la tolerancia se ha ido recortando en la misma proporción. Por eso es que casi ya no nos queda tolerancia, porque ya casi no le queda apoyo al gobierno. Fernando. Varias cosas. Una, yo creo que el populismo, como es un discurso emocional, llega por canales emocionales. Probablemente las dos únicas armas frente al populismo son o la fuerza de los hechos, que se acaba revelando cuando se implanta el populismo y uno descubre que aquello es un fraude, o dos, otro discurso emocional que es el humor. El humor puede ridiculizar de una forma sencilla porque entra por el mismo canal, ¿no? Y es la forma de combatirlo, y creo que no hay otra aparte de esas dos, probablemente. Sí. Entonces, quizá estés en la punta de lanza de lo que puede ser la lucha frente a los populismos en ese sentido, porque eres capaz de contarlo de una manera que molesta, pero es lo de los límites difusos del humor, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿te sientes así en ese sentido? Sí. Porque los héroes están muy mal pagados. ¿Eres consciente que los héroes a lo largo de la historia es gente que acaba molestando? No, y además yo no busco, bueno, creo, ningún tipo de heroísmo. Yo creo que hago lo que siento que es mi responsabilidad en este momento en un país donde uno no puede escurrir el bulto de la defensa de la libertad y de la democracia. Creo que hay que, luchar. Entonces, como dice el Evangelio, se le va a exigir más a quien más se le ha dado. A mí, yo soy un humorista que además estudió ciencias políticas, se me ha dado más y siento que yo también tengo que devolver más, ¿no? Sí creo que el humor tiene una particularidad, que el humor, y tan particularidad es que ustedes han invitado a un humorista que es la única persona que puede hablar en serio en este momento del país, somos los humoristas venezolanos. Ya nadie habla en serio en Venezuela. Claro. Entonces, porque el humor, el humorismo, no hay cosa que más deteste el humorismo que la ausencia de seriedad. Eso produce una crispación en el humorista cuando uno ve falta de seriedad. Entonces, el humor desnuda efectivamente las realidades. Aquiles Nazoa, un gran humorista venezolano, decía que el humor es una forma de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Es decir, es pensamiento de contrabando. Y por eso molesta tanto al poder. Y molestaba al franquismo, por supuesto. ¿Por qué? Porque, cuando lo detecta, porque no siempre es capaz de detectarlo. Por eso es que el humor... Sí, lo detecta, pero no sabe cómo asirlo. El problema, yo creo que del humor es que te llega el puñetazo y no sabes cómo jugar con él, mientras que una manifestación más seria entra por otros cauces que es más fácilmente reconducible. El humor tiene dos maneras de enfrentarse, o con un acto de ingenio superior al recibido, o encerrando y persiguiendo al humorista. No hay otra posibilidad. Claro. Silenciándolo, censurándolo, acosándolo, o con un acto de ingenio. Churchill, por ejemplo, como político, era especialista en producir actos de ingenio superiores a los que él recibía y era muy bueno en eso. Pero en general los políticos no tienen mucha habilidad se ven, y más los políticos arbitrarios y autoritarios. Dicen, no, vamos a silenciar. Laureano, el proyecto de Chávez y posiblemente de Maduro, el proyecto de Venezuela, el proyecto bolivariano, ha tenido un respaldo en toda la región, los llamados países del ALBA, de los que participaban personajes tan aplaudidos como Pepe Mujica, por ejemplo. Sí. ¿Tú qué piensas de Mujica? Me parece un señor absolutamente serio y respetable. A mí me cae muy bien Mujica, porque me parece que es una persona absolutamente coherente y yo admiro mucho a las personas coherentes. O sea, uno veía la entrevista de Mujica en su casa y uno veía los cacharros con lo que él estaba haciendo café y a uno le provocaba ir a una tienda a comprar una olla y mandársela por correo para que tuviese una cafetera nueva. Claro, pero él legitima a Chávez, él comprende lo que ha hecho Chávez y lo apoya. Sí, yo creo que también Mujica estaba haciendo exportaciones, tonto no sería, y no va a poner en riesgo la industria de la carne de Uruguay. Pero además de eso, probablemente... Yo hay gente como Mujica que como le apuesto a la honestidad, me parecía honesto. Yo pienso que a lo mejor él pensaba
de repente que Chávez era algo distinto a lo que efectivamente fue. La distancia atenúa mucho las cosas. Mientras más lejos uno está, mejor ve las cosas. La cotidianidad es la que permite ver la realidad de los porque realmente países. el proyecto político uruguayo no tiene nada que ver con No, el proyecto pero y político tampoco el de venezolano. Ecuador. Claro. O sea, el presidente Correa respalda a Venezuela, pero el presidente Correa no ha destruido la economía ecuatoriana. El presidente Evo Morales apoya al presidente Maduro, pero la economía boliviana creo que va a ser la de más alto crecimiento en la región en este año. Es decir, son gente que no ha destruido la economía de su país. Pero ¿se está quebrando de alguna forma ese apoyo que recibió Venezuela durante todos estos años? Me da la impresión de que cada vez es más difícil para el mundo defender violaciones a los derechos humanos tan evidentes y tan claras. Y además televisadas, vistas en el mundo entero. Bueno, ha habido estudiantes, en este momento hay miles de estudiantes que tienen obligación de presentarse por el hecho de haber manifestado. Bueno, aquí tenemos alguna cosa parecida. En todos lados se cuecen habas. Alguna ley de seguridad ciudadana que también busca un poco Y todas esas multar. leyes limitativas de la libertad angustian. Sí. María Bastida. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver, usted decía algo así antes, como que inicialmente se consiguió conectar con un discurso, ¿no?, que dignificaba la pobreza y demás, y que, bueno, pues que esa gente a través de subvenciones que había vivido de una determinada manera y que ahora que no había dinero para subvencionar, pues que, bueno, pues que estaba viviendo lamentablemente de otra, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si esa gente sigue reivindicando el proyecto, sigue apoyando o si han empezado a levantarse voces críticas dentro de ese cuerpo inicialmente favorecido, ¿no? Luego, ya una pregunta un poco más personal. Dentro de todo este panorama que nos ha pintado de pérdida de libertades y de derechos, ¿cuál se lleva peor? O sea, partiendo de una sociedad que inicialmente vivía de una determinada manera y gozaba de una serie de libertades y que se les fueron arrebatando de forma muy sutil, ¿no? ¿Qué es lo que más se sufre, ¿no? Y en línea con esto, me dejó antes también impresionada que dijo algo así como que ahora mismo en Venezuela podrían coger esta entrevista para... ¿Cómo se soporta? Sentirse, personalmente me refiero, cómo se puede vivir, cómo se puede trabajar, cómo se puede tener humor, sintiéndose bajo el foco, ¿no?, y el escrutinio. Bueno, sí, en primer lugar, bueno, voces críticas sí, absolutamente. Yo creo que la sociedad venezolana cada vez va tomando mayor conciencia de lo que está viviendo y de las responsabilidades de las políticas económicas en su destino. Y creo que los sectores más humildes también lo perciben así. Y eso se evidencia de muchísimas formas. Se evidencia en la intención de voto, en las encuestas, se evidencia en el comportamiento de la gente, o en la ausencia de manifestaciones de apoyo tan espontáneas como había en otra época. Y creo que se va a expresar además en las votaciones. Por otro lado, yo creo que de los problemas que nosotros estamos atravesando en este momento, quizá uno de los más graves es el de la seguridad ciudadana. La seguridad, la libertad de movimiento de la gente por la inseguridad tan grande que se vive. Eso en términos de ciudadanía. Sí, pero esto, Laureano, ¿no era un problema que ya tenía Venezuela antes de Chávez? Era un problema que tenía, ya había un sí, problema cómo no, sí, lo tenía. No había, es decir, creo que se ha incrementado exponencialmente. Claro, no ha brotado como consecuencia de esto. Hay un problema estructural, digamos. Hay un problema estructural de inseguridad, pero que se ha agravado de una manera muy notable en los últimos tiempos. Pero efectivamente no se puede negar que eso existía. No, y además, no solo eso, muchas otras cosas existían. Es decir, yo fui un crítico de todo lo que había antes. Que a veces hasta me arrepiento de haber sido tan crítico como fui, porque como humorista fui bastante crítico. Y una de las cosas que a veces me planteo como autocrítica es cuánto contribuí a la idea de la antipolítica, que es una idea nociva para las sociedades. Eso es un tema que muchos comunicadores en Venezuela debatimos en este momento. Bueno, hay que tener cuidado con esto. Esa sensación de que todo es una basura. Sí, no, todo es una basura y aquí nadie sirve y no. Vamos por partes y vamos a matizar las cosas, ¿no? Bueno, y
Entonces, bueno, eso en términos de libertades, pero también creo que otra de las cosas que más nos cuesta ver es, por ejemplo, la posibilidad de abastecimiento. Creo que esa es una de las cosas que más está afectando en este momento a la población venezolana. El tema de conseguir comida, tan sencillo como eso. Y lo otro, pues bueno, uno se vive con preocupación. Un día yo estaba en la cocina de mi casa preparando algo y oigo que están hablando de humor en la televisión y me acerco y veo a una que en ese momento era ministra de Información mostrando mi artículo diciendo que era una incitación a la guerra y que no sé qué y que había que hacerme una demanda judicial por eso, ¿no? Bueno, obviamente que lo primero que te entra es un frío en el estómago porque dices, wow, una demanda fiscal ya es una cosa que involucra cárcel, ¿no? Afortunadamente, nada en Venezuela se movía sin que Chávez así lo dispusiese. Chávez en una entrevista dijo, por ahí hay gente diciendo cómo sería el país sin mí, y yo le digo, déjenlos quietos. Y cuando Chávez dijo eso bastó y sobró para que no hubiese acción judicial. Pero, bueno, se vive con angustia. He querido leer por ahí, Laureano, que en algún momento usted comprendió, tú comprendiste, por ejemplo, la Revolución Cubana. Visitaste Cuba y dijiste, bueno, ¿para qué se necesitan aquí elecciones si todo lo ha resuelto ya Fidel? ¿En qué momento esa percepción de lo que eran las revoluciones de izquierdas cambió? Bueno, yo siempre, cuando uno es joven y romántico, uno siempre espera. En el caso de la Revolución Cubana fue como muy emblemática para toda una generación de latinoamericanos y la verdad es que también, y creo que fue un sueño y que fue una esperanza. Y creo que, bueno, la Revolución Cubana, a diferencia del proceso venezolano, fue efectivamente una revolución, independientemente de si uno está o no de acuerdo con ella. Es decir, produjo cambios en la sociedad cubana. A mí, una de las cosas que he pensado al abordar esa etapa de mi vida es que una sociedad es impensable sin el tema de la libertad. Yo en ese momento pensaba que la libertad no era tan importante si uno tenía posibilidad de comer o buenos deportistas o buenas escuelas. Sí, yo creo que la libertad es un tema importante en las sociedades, que las sociedades no pueden renunciar a su derecho a ser libres, a expresarse en votaciones transparentes, a tener diversidad de criterios que se expresen, diversidad de medios que contrasten la opinión, no una sola voz, no un solo criterio. Miguel Ángel Rodríguez. Sí, yo quería hacerle dos preguntas a futuro, una centrada en Venezuela y otra aquí en España. Por el perfil que nos está describiendo, hay muchos ingredientes para que despierte la radicalidad en algún sentido, ¿no? Entre los ingredientes sociales ha citado el miedo, el acoso judicial, la desconfianza en la justicia, la persecución de los medios, las represalias también, ¿no? Y desde el punto de vista económico, bueno, pues también se habló de un país que no tiene estructura industrial, un país absolutamente dependiente del negocio del petróleo, o un país que genera hostilidad hacia el exterior, incluso en lo económico también, ¿no? Solo se me ocurren tres posibilidades a futuro, que es escapar, que es quedarse y luchar, o que es convertirse en una especie de zombi del sistema, ¿no? El dejarse llevar y saber convivir, digamos, con todos estos elementos malditos y perversos. ¿Cuál de esas tres posibilidades cree usted o crees tú que es más posible a futuro en Venezuela? Y en el lado español, ¿qué sensación tienes de futuro para una formación política como Podemos, que bebe de fuentes en su discurso chavistas y que aplica incluso en sus fórmulas de futuro? Bueno, yo creo que Podemos ha cambiado mucho, o sea, desde las primeras manifestaciones de Pablo Iglesias, en las que efectivamente había muchas emulaciones casi miméticas con el discurso bolivariano. Bueno, lo hemos analizado muchas veces. En estos momentos Pablo Iglesias está en otra cosa completamente distinta, pero en cualquier caso, esa antipolítica que de alguna manera sí que practica. Al ver desde Venezuela y ahora conocer desde aquí esa evolución, digamos, de una formación política nueva que nace con esa raíz, ¿no? Sí. Bueno, mira, en relación con la primera pregunta, creo que en Venezuela están las dos cosas, bueno, las tres cosas. Hay un sector de venezolanos que no ha podido resistir más,
y yo lo comprendo. O sea, uno siempre comprende a la gente que tiene que ir a otro lado por distintas circunstancias, ¿no? Hay gente que ha vivido situaciones de inseguridad que son muy duras y han tenido que irse, o amenazas o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Y hay otro grupo, lo cual no significa que no estén resistiendo. También quien se ha ido, de alguna forma está resistiendo. Los venezolanos se han organizado mucho fuera de Venezuela. Ustedes han visto que han hecho manifestaciones, que van a votar, que se inscriben en los registros electorales y tratan de participar. Eso es resistir también. En Venezuela, pues bueno, hay un numeroso grupo de la población que está también resistiendo y luchando porque cambien las cosas, porque Venezuela logre una posibilidad de un sistema político amplio, tolerante, democrático y abierto, y donde haya alternabilidad política. Y después hay un grupo numeroso que también está haciendo negocios espectaculares, que han generado cuentas millonarias en Andorra y en Suiza y en otros paraísos, y bueno, y esa gente también funciona, o sea, la corrupción ha sido increíble. Entonces, bueno, creo que las tres cosas están funcionando en este momento. En el caso español, bueno, yo no me considero como muy elegante que yo opine sobre el caso Pues aquí español. opinamos de Venezuela todos los no, días. está muy bien, pero lo que sí pienso, o sea, si yo pudiese hacer alguna recomendación, es que, primero, que no caigan en la antipolítica, que no metan a todo en el mismo saco, que evalúen cada cosa, y creo que yo pienso particularmente que en estos tiempos las diferencias ideológicas se van como diluyendo más a favor de otra cosa, que es la sensatez. Yo veo a veces sensatez en el sector de gente que puede ser de derecha, y veo sensatez también, la puedo encontrar en gente que es de izquierda. O sea, por ejemplo, la presidenta de Chile es una señora que es de izquierda, y a mí me parece una señora absolutamente sensata e inteligente. Y Piñera, que era un tipo de derecha, para hablar de Chile, también me parecía un tipo sensato en muchísimas cosas. Entonces, ya creo que los tiempos, más que esas trincheras ideológicas, exigen gente que actúe en la sociedad con sentido común. Esto dice Podemos, que no son ni de derechas ni de izquierdas. Sí, bueno, está bien, pero pienso que las sociedades no pueden caer en la antipolítica. De todas maneras, y tampoco se puede votar con rabia. Claro, pero la antipolítica no es un poco la consecuencia de lo que ha hecho la política, de las barbaridades que se ha hecho en nombre de la política. Claro. Los responsables de la antipolítica... Sí, claro, sí, absolutamente. Pero, bueno, si de algo sirve el ejemplo venezolano, es que los saltos al vacío pueden ser peligrosos en política. Que parece que lo más razonable en política es apostar a gente que tenga una actividad política probada. Yo lo digo en mi monólogo además, que yo no quiero un caudillo más, yo no quiero un tipo inspirado, yo no quiero una revelación, no, yo quiero una persona normal que haya sacado algún 19 en alguna materia, aunque sea en plastilina, en kindergarten, que tenga sentido común para rodearse de gente que le apoye y no de adulantes incondicionales, y que hayan sido personas que hayan tenido actividad. Bueno, fue gobernador, o fue presidente de una comunidad autónoma, o fue alcalde y lo hizo bien y ha tenido una experiencia política que le permite seguir creciendo. Yo creo que esas son las cosas que hacen que la política sea una carrera de avance y no un lugar donde se cuelen los oportunismos, que son muy fáciles. Es decir, descalificar es muy fácil. Sin proyecto. Lo que hay que ver es qué proyecto trae quien trae proyectos. Laureano, ya para terminar, te voy a pedir que hagas una predicción de futuro. Si el año que viene tenemos la suerte de volver a recibirte aquí en este plató, dentro de un año justo, ¿te atreves a pronosticar cómo estará Venezuela? No me atrevo a pronosticar. Venezuela es un país en este momento de incertidumbres. Yo a veces digo, a manera de humor, en mis presentaciones, mira, Venezuela es tan misteriosa, tan increíble, tan hermosa a la vez,
que en una de esas incluso va y se salva. Pues lo deseamos que es todos. la apuesta que estamos haciendo. Lo deseamos todos porque hay mucho que tiene que ver con Venezuela, aquí en España también y en Galicia, por supuesto. Gracias por los buenos deseos y saludo a toda la gente de Galicia, que son para nosotros gente cotidiana en Venezuela de trabajo, de dignidad y de respeto. Aún actúas en Vigo, ¿no? No, ya hemos terminado en Galicia. Ya acabaste en Galicia. Bueno, pues la siguiente vez combinamos a todos nuestros espectadores a que escuchen lo que Laureano Márquez hace encima del escenario, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y con muchas cosas más. Muchísimas gracias, de verdad, y muchísima suerte, un auténtico placer. Gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando de política y a lo mejor de antipolítica también.